Hola, en este segundo bloque hemos estado revisando aspectos relacionados con la didáctica. Hemos visto que la didáctica es un campo de especialización de la pedagogía o del campo de las ciencias de la educación o de la educación, que se dedica específicamente a estudiar, a preparar, analizar y ofrecer conocimiento con relación a los procesos de enseñanza y facilitar procesos de aprendizaje. En la didáctica consideramos la participación de al menos dos actores importantes. Por un lado está quien enseña, el docente o profesor, y por el otro están quienes aprenden. Los aprendices pueden ser de diversas edades y en función de sus edades habrá que tomar algunas consideraciones. También en función del contexto de pertenencia de la población a la que se atienda. Con relación al profesor o profesora, hay que tomar la consideración del campo de conocimiento al que pertenece o incluso de la materia que se imparte. O en el caso de la educación básica, como sucede en nuestro país, pues bueno, si es un profesor que ofrece todas las materias y las consideraciones debidas para ajustar el trabajo a los requisitos de un programa oficial en el cual todos deben aprender lo mismo bajo ciertos tiempos y criterios. En el marco de la didáctica abordamos un elemento sustantivo que nos remite a pensar cómo convertir en objetos de conocimiento los saberes especializados. Esto es el triángulo didáctico. Cuando hablamos del triángulo didáctico, hablamos de los dos actores antes mencionados, enseñantes y aprendices, pero también se suma acá el contenido, que es el objeto sustantivo con el que trabaja la didáctica. Ese contenido, por lo general, puede estar dividido o pensado desde tres elementos, como revisamos con Rafael Porlán en su propuesta. Hay contenidos de corte conceptual o teórico que refieren a hechos, a elementos que han sido comprobados o que están trabajados desde los diversos campos disciplinares. Esos contenidos son altamente especializados, pues cada campo tiene su propio bagaje y corpus que lo compone. Por otro lado, también tenemos contenidos de corte actitudinal. Estos contenidos hacen referencia a las actitudes o los valores que idóneamente las y los aprendices deberán poner en juego al trabajar con ciertos contenidos conceptuales o al abordar ciertos elementos temáticos dentro de una materia, dentro de un bloque o en un proceso formativo continuo. Los contenidos actitudinales, por lo regular, refieren a elementos específicos que podemos observar en las conductas, esto es, en las actitudes que muestran las y los aprendices en el espacio de aula. Finalmente, también tenemos otros contenidos que llamamos procedimentales. Estos hacen referencia a los procedimientos, los métodos, las estrategias, las técnicas, las formas de ser específicas que dentro de cada campo disciplinar podemos tener. Los tres contenidos, conceptual, actitudinal y procedimental, son importantes y son valiosos. En una educación con propuesta integral como la que hemos venido trabajando, lo idóneo es mantener los tres contenidos en un equilibrio hasta donde sea posible para trabajar con el grupo con el que estemos desarrollando alguna propuesta formativa. Por supuesto, en ocasiones podemos poner más énfasis en uno que en otro. Por ejemplo, pensemos en el caso de quienes se están formando, como ustedes, como geógrafos ambientales. Un contenido conceptual importante tiene que ver con la referencia al espacio. ¿Qué es el espacio? ¿Qué teorías hay sobre el espacio? ¿Quiénes han escrito sobre el espacio? ¿Cuántos tipos de espacios hay? ¿Y qué características debe tener lo que llamamos espacio? Eso referiría a contenidos conceptuales o teóricos. Por otra parte, tendríamos contenidos procedimentales, las formas específicas o las técnicas sobre las cuales el espacio puede ser medido, puede ser estudiado, o también sobre las cuales puede ser registrado a través de imágenes, y tenemos diversos tipos de imágenes. U otras formas de representación, por ejemplo, el audio, que sí sería una forma de representación. Finalmente, los contenidos actitudinales a veces son mucho más difíciles de definir porque la pregunta sustantiva sería: ¿qué actitudes, qué valores tendrían que mostrar
quienes estén aprendiendo y quienes se dediquen a estudiar el espacio. Y eso dependerá, por supuesto, del lugar en el que se pongan en juego esos saberes conceptuales, ¿no? Podríamos pensar, bueno, el respeto a las normas éticas establecidas para identificar lo que el espacio es, ¿no? O el seguimiento ético de los pasos dentro de cierta estrategia para dibujar o plasmar el espacio a través de una imagen. Como decíamos hace rato, los contenidos actitudinales refieren sin más a las actitudes, a los valores que se ponen en juego, y entonces hablaremos de compromiso, de autonomía, de tolerancia a la frustración o tolerancia a la diferencia, aceptación de la diversidad, el respeto, entre muchos otros elementos que son valiosos para la formación de todos y todas. Entonces, decíamos que un elemento sustantivo de la didáctica es lo que hemos denominado el término didáctico, dos participantes y el contenido. Pero por supuesto esto no sucede en un ambiente aislado, sino que sucede en un espacio formativo que viene de un continuo e incluso en nuestro caso estamos pensando en un escenario formal, es decir, en una escuela. En ese sentido también es importante pensar en otros elementos que acompañan y que se deciden desde la didáctica. Una vez que hemos establecido los contenidos, bueno, ¿y qué haremos con estos contenidos? Entonces es importante establecer objetivos. Los objetivos deben cumplir tres elementos o tres características sustantivas. Enunciar quién lo hará, ¿no? En este caso a los aprendices o al actor al que se dirige ese objetivo. Enunciar qué se hará, ¿no? Y por lo regular utilizamos algún verbo. Podemos encontrar en internet muchas listas para inspirarnos o taxonomías como la de Bloom, la de Marzano, que también nos ayudan a definir ciertos niveles de conocimiento para saber hasta dónde queremos llegar. Ojo, no tenemos que contemplarlos todos en una materia o para una sesión, sino que pueden ser un desarrollo continuo. Entonces, se señala a quién se dirige el objetivo, qué es lo que esa persona o personas deberán hacer y en qué condiciones tendrán que hacer. Por ejemplo, los estudiantes analizarán los procesos de gestión educativa en escenarios reales para valorar la pertinencia de las propuestas realizadas, ¿no? Entonces, ahí enuncian la condición. En un escenario real tendrán que valorar las propuestas que se están haciendo. Y podemos sumar algunos criterios, ¿no? Lo harán con respeto pleno a los derechos humanos de las personas, o etc. En ese mismo sentido, estamos enunciando ahí contenidos procedimentales y también contenidos actitudinales. Es decir, el objetivo es la guía y es lo que va a marcar la pauta del resto de las decisiones de carácter didáctico que estaremos tomando. Una vez que tenemos nuestro contenido y nuestro objetivo trazado y previsto, son los dos ejes vertebrales para decidir otros elementos sustantivos relacionados con las estrategias didácticas. Algunas de ellas ustedes ya las presentaron y fueron variadas e interesantes. Las estrategias didácticas pueden ser elegidas tomando en consideración dos elementos sustantivos. Por un lado, el objetivo y el contenido que hemos trabajado previamente, es decir, qué nos proponemos y en relación con qué nos proponemos, hay una cantidad bastante amplia de formas de acercar a las y los aprendices para que construyan sus saberes. Pero otra consideración que no podemos olvidar es el tiempo. ¿Con cuánto tiempo contamos para hacerlo? ¿Cuál es la viabilidad de realizar, por ejemplo, un trabajo fuera del espacio escolar, dentro del espacio escolar, con mediación tecnológica digital, sin mediación tecnológica digital, etc.? Tenemos que considerar el tiempo, los recursos disponibles y, por supuesto, las condiciones de la población, del estudiantado con el que estamos trabajando, ¿no? Entonces, esto variará en función de no solo si es una población rural, semirural o urbana, sino también si hablamos de infantes, adultos mayores o jóvenes y sus posibilidades de acceso a ciertos recursos o incluso a la realización de ciertas actividades. Las estrategias didácticas son la forma a través de la cual quienes enseñamos vamos distribuyendo y organizando lo que llamamos el momento en el que ocurre el proceso educativo o en el que se lleva a cabo el proceso educativo.
Por lo general a esto le llamamos clase en los espacios escolares. Pensemos en una clase. Una clase tiene, como incluso una película o muchos momentos, una introducción, un desarrollo y un cierre. Para cada momento, algunos autores como Frida Díaz Barriga y Gerardo, no recuerdo el otro apellido, pero bueno, estos autores nos proponen estrategias preinstruccionales, es decir, que preparan a los estudiantes para el tema que se va a abordar. Con eso introducimos el tema, creamos un ambiente a través del cual comenzamos a movilizar los saberes, por ejemplo, una lluvia de ideas, analogías, ilustraciones, una exposición oral, proyección de un video, entre otras cosas. Luego viene un segundo momento que es el más amplio y al cual prácticamente tendríamos que abocarnos y desarrollarlo con toda la creatividad, que es la propuesta instruccional o coinstruccional, lo que sucede o en donde se desarrollan los saberes esperados y el cumplimiento del objetivo. Aquí podemos utilizar también diversas estrategias, desde aprendizaje basado en problemas, estudio de casos, aprendizaje basado en proyectos, proyección de una película. También podríamos utilizar debates, seminarios, talleres, etc. Y podemos ir mezclando diversas estrategias. No hay que ser puristas y solamente elegir una, sino la idea es proporcionar varias, siempre y cuando estén en relación con el objetivo y con el contenido que se ha previsto. Y finalmente viene la última fase, que es la postinstruccional. Es la fase de cierre o el momento en el que los enseñantes buscamos básicamente dos cosas. Por un lado, recuperar con qué se han quedado los aprendices, qué saberes lograron, hasta qué punto del conocimiento han llegado las y los estudiantes, ¿no? Y con ello ayudarnos a valorar la pertinencia de lo que hemos propuesto. En muchas ocasiones lo que sucede por los tiempos, le dedicamos mucho más a la introducción y al momento del desarrollo de la clase y hacemos de manera muy rápida o escueta el cierre de nuestras sesiones. Es muy importante que podamos dedicar algunos minutos para valorar y saber de la propia voz de las y los aprendices qué es lo que han construido a través de esas sesiones. ¿Por qué? Porque eso nos permite tanto evaluar los aprendizajes como evaluar nuestra práctica docente. En ese sentido, la didáctica es un proceso constante de toma de decisiones en la que participa no solamente él o la enseñante, sino también las y los aprendices, y en la cual vamos valorando cuáles son o podrían ser las mejores decisiones en relación con el contenido que trabajamos, el momento en el que nos encontramos, los tiempos en los que aprenden y avanzan las y los estudiantes, sin olvidar que en los espacios formales como en la escuela también hay tiempos curriculares, ¿no? Hay tiempos de cierre para los parciales, los bloques, las unidades, según sea el caso, en algunos escenarios de cambio. Por eso es que el cierre de una clase es importante porque permite tener un sondeo rápido de cuáles podrían ser las expectativas para plantear en la siguiente clase. La invitación que nos hace la didáctica es a pensar constantemente el proceso educativo, el proceso de formación de otras y otros, como un proceso vivo, como un proceso en el que las y los enseñantes somos creadores, en el sentido de que hacemos una propuesta formativa que también es modificada o ajustada en el momento por quienes participan de ella, y en función de eso se va constantemente retroalimentando, podríamos decir idóneamente va mejorando en función de poder ofrecer y facilitar la construcción de saberes para los aprendices y la mejora de la práctica docente para las y los enseñantes. Pues este recorrido rápido por la didáctica nos permitirá entonces ingresar hacia una de las didácticas específicas que se ha estado desarrollando con mucha fuerza en América Latina y también en España, que es la didáctica de la geografía, y cuyo punto nodal para discutir es la relación del espacio, los espacios y su construcción a través de distintas modalidades. En ello nos adentraremos en las siguientes sesiones.